importante enmarcar este análisis en la coyuntura económica no solamente del país, sino lo que le pasa a nuestros socios comerciales, ya que dependemos no solamente para el tema de las ventas, sino también para el tema de las compras. Y es clave tenerlo muy presente, sobre todo para al momento de analizar este problema de la inflación. Entonces, quiero empezar esta reunión señalando quiénes son nuestros socios comerciales, ¿no? Al 2022, según la memoria del Banco Central de Reserva, nuestro principal socio comercial, no solamente para exportaciones, sino también para importaciones, es la China, con el 29%, después le sigue Estados Unidos, 18%, la eurozona, 12%, y la América Latina, 21%. En América Latina, nuestro principal socio comercial o nuestros principales socios comerciales son Brasil, Chile, sobre todo, estos dos países. En relación a lo que exportamos, que este cuadro es clarísimo de lo que es también nuestra estructura productiva. Nosotros somos un país básicamente minero y agroexportador también. La minería, exportamos del total de lo que hemos exportado, por ejemplo, en el año 2022, que fue de 66.235 millones de dólares, el 60% correspondió a minería, de los cuales los tres principales productos son el cobre, el oro y el zinc. Después viene el sector agropecuario, donde los principales productos exportados son las uvas, los arándanos, el café, y después sigue un conjunto de otros productos. Y creo que en hidrocarburos también hemos exportado, claro que sí, gas natural y petróleo crudo. Y en manufactura no primaria tenemos papeles y químicos y textiles, sobre todo, ¿no? Eso, pesca también, tuvimos en pesca básicamente harina, pota y aceite de pescado. Eso en relación a las exportaciones. En exportaciones de productos agropecuarios, los que han tenido la oportunidad de leer el artículo de Milciades, el último que está colgado en la web del Grupo Emancipador, él señala también que como parte de los productos que exportamos, no en la cantidad, en los montos que figuran acá, en el caso de la agroexportación de uvas, arándanos y café, que están en los primeros lugares, también exportamos alimentos, como por ejemplo la cebolla, como por ejemplo el limón, y incluso también azúcar. En periodos de crisis, como en este momento de crisis de producción de estos productos, resulta, por decirlo menos, algo fuera de lugar, pero eso es lo que pasa. En relación a lo que importamos, el año pasado, el 2022, importó 55.902 millones de dólares, de los cuales la gran mayoría, el 55% de estas compras fueron insumos. Insumos para la industria, básicamente para materias primas para la industria, y también combustibles y lubricantes. En este caso, casi 19%, ¿no? Y esto es importante también tenerlo en cuenta para el tema que estamos atravesando, ¿no? De inflación y de crecimiento, porque como producto, como alimentos principales de consumo directo y como alimentos de consumo indirecto, en este caso para materia prima, entre los dos, estas dos categorías hacen prácticamente 7.8% del total de las importaciones, que es 4.400 millones de dólares que se van en comprar alimentos. Cosa que también resulta un despropósito teniendo nosotros una base agrícola importante en el país que no está siendo atendido en la medida que debería ser. Entonces acá lo que estamos importando es trigo, maíz para alimento de los pollos, arroz, azúcar también se ha importado, lácteos y soya para lo que es la producción de aceites. Y que también tenemos que tenerlo en cuenta porque al momento de que se da el fenómeno de la inflación a nivel internacional, estos productos suben automáticamente, como es lo que ocurrió el año pasado. Y entonces pasamos a ver el tema de la inflación. A nivel internacional, la inflación es un fenómeno que se arranca prácticamente con la pandemia y tiene su pico en el año 22, ¿no? Que esto recuerdo muy bien que lo analizamos
justamente con Óscar Ugarteche, cuando analizamos el fenómeno de la inflación, que tenía que ver básicamente cómo se había salido de la pandemia, pero que sin embargo había un elemento que tenía que ver con el transporte de los suministros, que prácticamente todos los países querían abastecerse, faltaban suministros, faltaban containers, faltaban barcos y todo esto provocó que los productos subieran tremendamente sus precios, ¿no? Y en este momento, a abril del 23, la tendencia es que este fenómeno tienda a normalizarse, no a normalizarse, pero por lo menos ha empezado un proceso de bajada de precio. En el caso, por ejemplo, de alimentos, el pico se tuvo en este periodo del año 22 y principalmente fue los aceites que subieron tremendamente. Este cuadro es bastante significativo. En segundo lugar subieron los cereales y el total es esta línea azul, ¿no? Que es la inflación. También quiero destacar acá el tema de los fertilizantes, cómo fue el pico del alza del precio de los fertilizantes, porque justamente coincidió con un periodo muy crítico que se dio en el gobierno cuando el gobierno de Castillo decide la compra de fertilizantes por parte del gobierno, justamente en momentos en que estábamos en las alzas, ¿no? Desde el año 21 a subir, a subir, a subir, a subir, y esto recién está cediendo en el caso de los fertilizantes, que también es un elemento que ha jugado en contra para la producción nacional de los alimentos, para lo que es la producción, ¿no? Y otro elemento que hay que tener en cuenta acá, solamente he escogido unos cuantos productos para ver cómo es la tendencia en términos de precio. Por ejemplo, el cobre, que el año 21 costaba $422 la libra, a agosto, hasta el 22 de agosto, el proyectado que va a llegar, hasta ese momento ya había bajado a 391. En el caso del maíz, la tendencia del 2,26 pasó al 2,68 con esta crisis de alza que hubo y ahora está bajando a 2,38. Lo mismo está pasando con el petróleo. Y en el caso del aceite de soya es el que subió, pero el precio todavía sigue alto, aunque ha bajado en relación al año 22. Entonces, esas son las tendencias que se muestran en este cuadro de acá de la bajada del precio de los alimentos, ¿no? Estas curvitas que bajan. Entonces, eso en relación a lo que sería precios a nivel internacional. ¿Y eso cómo se refleja en el caso nuestro? ¿Cómo la inflación que nosotros tenemos? En el año 20, año de la pandemia, la inflación fue de 1,35 anualizado. El año 21 sube a 3,18, el año 22 a 5,42. El año que va en curso hasta el mes de julio, se ha contabilizado de enero hasta julio, es 2,92. Nos falta desde agosto hasta diciembre y eso va a sumar. Si esto se anualiza de agosto del 22 a julio del 23, es 5,88. La meta del Banco Central es llegar a 3, que dudo que se llegue. Y en relación a la medición de la inflación, esta inflación general, que como les digo es de 5,88, principalmente el porcentaje más alto se da en alimentos y en bebidas no alcohólicas, que es 11,97. Y bueno, hay otros, por ejemplo, el transporte, por ejemplo, restaurantes y hoteles, que también está asociado gran parte a lo que es alimentos. El precio de los alimentos, ustedes ven cómo los menús en los restaurantes han subido de manera importante, ¿no? En el caso de los alimentos y bebidas no alcohólicas, yo quiero puntualizar solamente en el caso de alimentos, por ejemplo, solo alimentos ha subido casi 13% anualizado, ¿no? Y si queremos entrar a más detalles, los productos que más han subido tienen que ver con los productos nuestros, nacionales, que son la producción de frutas y la producción de hortalizas, legumbres y tubérculos, ¿no? Que han subido 21% en un caso, 20%, casi 21% también en el caso de las hortalizas. Y obviamente que esto tiene una explicación, y esa explicación tiene que ver con la no siembra
la no siembra de estos productos, la baja de la producción por el tema climático, que lo explica también muy bien Milciades en su artículo, y entonces la consecuencia es que estos productos han subido de precio. Y la proyección es que van a seguir subiendo en la medida que no se digamos, completado la campaña. La campaña que empieza ahora con todo el problema de sequía en la sierra y de fenómenos climáticos de lluvias en la costa, todo eso hace prever que este tema de la inflación de estos productos va a seguir creciendo, ¿no? En el caso de los productos que tienen componente importado, como el pan, cereales y la carne, la leche, queso y huevos, que también tienen un factor de productos importados, los aceites y grasas también, se nota que el porcentaje es alto, ¿no? 10,57, 11,30, 8,32, son porcentajes realmente importantes que contribuyen al incremento de los precios de los alimentos, ¿no? Entonces, si tenemos un índice general de 5,88, en el caso de alimentos, 12, casi 13%, es sumamente alto, y como les repito, las previsiones por factores climáticos ya internos hacen prever que eso va a seguir en aumento. La consecuencia más inmediata de la inflación se revela en el tema de la pobreza monetaria. Entonces, la pobreza monetaria, en lugar de reducirse, se ha incrementado entre el 21 y el 22, y todo hace pensar que va a seguir incrementándose. En la pandemia, esta pobreza monetaria subió al 25%. Se pensaba que esto, al contrario, tenía que reducirse a este 17% que había en la prepandemia, pero al contrario, en lugar de bajar, ha subido por este fenómeno inflacionario que hemos tenido. No voy a entrar a más detalle porque en realidad el tema solamente en pobreza monetaria es un tema que tendríamos que detallarlo, ¿no? Empezando de pobreza monetaria, línea de pobreza, y por qué en este momento no se ataca directamente a este incremento, para frenar este incremento. Eso en relación a lo que es inflación, precios. En relación a lo que es el otro fenómeno que tiene que ver con el crecimiento mundial, y que igual nos interesa porque de una u otra manera estamos amarrados a nuestros socios comerciales, ¿no? Nos interesa, por ejemplo, saber entre socios comerciales lo más importante para nosotros, empezando con China, Estados Unidos, la eurozona, América Latina, ¿no? ¿Cómo les está yendo? En el caso de Estados Unidos, increíblemente, ellos han, con todos los problemas que han tenido de producción, de inflación, y con la política monetaria de incremento de las tasas de interés, justamente para frenar esa inflación, han logrado el año 22 tener una tasa de crecimiento de 2,1, y el pronóstico este año llega al 1%. Ese es el pronóstico, digamos, del Fondo Monetario Internacional y las consultoras internacionales, ¿no? Llegar al 1%. Y sabemos que está basado básicamente en esta producción acelerada de armas y venta de armas que está haciendo el gobierno norteamericano. En el caso de la eurozona, las cosas no les pinta bien, porque de 3,5 que tuvieron el año 22, su pronóstico es de 0,5, con el país, con el motor de crecimiento alemán recesado, ¿no? Porque en sus últimos meses, desde ya el último trimestre del año pasado, ellos estaban ya en rojo, ¿no? Y han seguido también en rojo en el primer semestre. Entonces, Alemania ha entrado en recesión en la eurozona. Igual el Reino Unido, ¿no? De 4% su previsión de crecimiento es negativo, igual recesado, ¿no? Su previsión en junio. En el caso de China, el de 3% del 2022, por las medidas tan estrictas que ellos aplicaron por el COVID, su previsión de crecimiento es 5,4, que nos conviene a nosotros porque acuérdense es nuestro principal socio comercial. Caso de la India igual, está creciendo, 6% es la previsión, de 6,8 que tuvo el año 22. Y en el caso de la América Latina, en realidad la previsión no es
tan positiva porque es uno con economías importantísimas como Argentina, que está en recesión. La previsión es recesión, aunque ha tenido un crecimiento muy importante el año 22, que fue de 5,2. Yo creo que ahí lo que les está matando es ese programa criminal que les ha puesto el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y que crecen, 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 pero toda la plata tiene que ser para pagar la deuda, ¿no? Y en fin, la previsión de Chile también no pinta bien porque es negativo el crecimiento. Y bueno, esta es la situación de la economía mundial que tiene que ver mucho con nosotros, sobre todo con lo que tiene que ver socios comerciales, Estados Unidos, Eurozona, China, India, América Latina. En el caso ya de lo que es crecimiento nacional, la producción nacional, nosotros tuvimos la bajada más grande en el 2020 por el tema de la pandemia, y la proyección para este año es que este 2,2 que aparece acá como proyectado corresponde al Banco Central, al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, ya el MEF ha bajado su pronóstico de 2 primero a 1,5, ¿no? Y el Banco Continental pronostica 1,6 y otros más pesimistas dicen que no vamos a llegar al 1%, lo cual sería el crecimiento más bajo desde el 2009, que fue 1,12%, ¿no? Y como todos sabemos también, lo hemos visto por las noticias, este es un gráfico de la República. El sector que más ha bajado su crecimiento hasta ahora es el sector pesca, ¿no? 31% en lo que va del 23, 3,37 el sector agropecuario, 6 la manufactura, la construcción casi 9%, igual telecomunicaciones y el tema financiero. Pero acá lo que llama la atención es el tema de la pesca, porque está asociado totalmente al fenómeno climático. En el tema de la producción, yo quiero llamar la atención a que los únicos que han crecido de enero a junio han sido minería y hidrocarburos, y con un salto bien grande. En el mes de junio ha crecido 15% porque se puso en funcionamiento la mina de Quellaveco. Han crecido significativamente, ¿no? Y el acumulado anual es del 5%. El único en términos de sectores productivos, junto con electricidad, que han tenido un crecimiento positivo, ¿no? Y tiene que ver mucho con la estructura productiva en el caso de la minería. Si nos referimos ya al sector agropecuario, este es el 3,37 del 23 al mes de junio, ¿no? Después de haber tenido durante la pandemia un crecimiento sostenido y que permitió que, por ejemplo, no faltara alimentos en la mesa, tanto el 20 como el 21, ¿no? Acá hubo un rebote importante en el año 22 y ahora está en negativo la producción agropecuaria. Acá hay que describir bien. En el caso del sector agrícola es mucho mayor la inflación, el crecimiento, el decrecimiento en este caso, y en el sector pecuario es casi el menos 1%. En el caso del sector agrícola, yo creo que es importantísimo deslindar acá o describir bien a qué nos estamos refiriendo, porque en el sector agrícola sí es bien visible cómo ha sido el crecimiento de los componentes de la producción agrícola. Acá vemos claramente que el sector agroindustrial, este pedacito amarillo, ha tenido crecimiento hasta el cuarto trimestre, hasta el quinto trimestre del 2022. La agroexportación se ha mantenido tanto prácticamente en el segundo, tercer y cuarto trimestre, y hasta en el primer trimestre de este año ha tenido crecimiento positivo. Ya en abril ha sido el mes más complicado para todos, básicamente por el tema climático, ¿no? Donde ya vemos que la agroexportación ha tenido un crecimiento negativo de menos 1,2%, la agroindustria en general menos 0,6%, y lo que es más grave, que explica también el precio que vimos de los alimentos de producción nacional, es que el mercado interno
ha tenido una baja de menos 18% en la producción nacional. Entonces, eso explica los precios en el mercado, ¿no? Y que la tendencia, a todo parecer, si no se toman todas las medidas del caso, es que esto tiende a agravarse en los próximos meses, si es que no se toman las medidas. Mayo y junio han tenido menos decrecimiento, o sea, se ha recuperado un poco, pero siempre para abajo.